tenemos a Pepe, vulgarmente conocido como el Pepú, y al otro Pepe también, conocido como el Peñoncico. Entonces ahora pues se le harán unas preguntas y ellos responderán sobre todas esas historias que tienen. Pues cuando yo entré éramos 4 y luego nos quedamos 3 y luego nos quedamos 2 y iba detrás, el 1 de abril se ponía la guantanda y iba de bancar en bancar, uno detrás, a continuación uno del otro. Luego el problema era cuando llovía, que se tiraban a lo mejor unos días que no regaba y luego se amontonaba la riega. Y a veces que llovía bastante y no quería nadie regar. Entonces se prolongaba la cosa porque los primeros regaban a tiempo, los últimos padecían algo. Se ponía en el huerto real el aguantanda y se ponían todos los hilos a la vez. Porque aquí esta zona era la más grande, Pinchello y La Real. Cuando terminaban todos los hilos de Peñaor con Domina, que era lo más pequeño, el Laval, el Hornillo, terminaban ellos y aún nos quedaba a nosotros por terminar, nos ayudaban. O sea, ayudábamos a todos los hilos que estaban más retrasados. Entonces se terminaban todos, se volvía a poner agua en cabeza. Y en tanda todos los bancales. El que quería regar, claro está. El que no le hacía falta regar, no regaba. Pero no te podías saltar de un bancal, de este bancal, 3 bancales más abajo, porque tú veías que tu panizo padecía y se secaba. Decías, hasta que no te toque, iban los comuneros. Oye, ¿cuándo va a llegar el agua a mi bancal? Oye, pues va a llegar pasado mañana. Coño, ¿no la podrías adelantar? No. A 1 de abril hasta últimos de septiembre. Los regadores estábamos fijos en la comunidad 6 meses. A los 6 meses éramos eventuales. Teníamos que limpiar acequias. Llovía, nos tenían que dar faena y nos íbamos a limpiar canales, hijuelas, que entonces había más hijuelas que canales, no estaban nada más que las generales. Luego se hicieron las redondas que se hicieron, las de hormigón, y así normalmente todos los años. Una hijuela era pues, una acequia a los lados de linde y de hierba, y el que más, cuando esto se encanalizó, fue Molina, el presidente, porque no es igual una hijuela que una canal. El vigilante te decía, cuando no iban tanda, cuando no iban tanda, que iba el agua suelta, tomar los cupones de fulano y de mengano y de sutano, y tú ibas a regar los bancales que te habían dado los cupones. Eso, estamos hablando de regar antiguamente por taullas, después se puso por horas. El que tenía bicicleta era un don, tenía bicicleta, y el que no tenía bicicleta, que iba andando, pues el pañico, la botija, colgar al hombro y las botas, si muchos las llevaban ya puestas, y para adelante, y el legón colgado, y a regar al sitio. Que llegaba e iba en tanda, no te hacía falta tantas cosas, te cambiabas de ropa en el corte, escondías tus botas y tus legón y te venías a tu casa. El capote era para cuando llovía o había un panizo muy harto. Había un panizo muy harto, te lo ponías en la chaqueta por lo menos, para que no mojarte tanto. Las madrugadas salías o bien de sudor perdido, o bien de agua perdido. Teníamos 6 horas cada uno. En algunos sitios. Luego ya empezamos a quedarnos 3, luego nos quedamos 2 porque ya empezó a flojear la riega, y así sucesivamente. Pero nos quedamos a última hora 2 porque ya se regaban 12 horas o 16 horas y ya... En esa parada de agua íbamos 2 solos, en la otra iban 3 y se hacían 6 horas cada uno y nosotros hacíamos 12. Así me tiré lo menos de 6 a 7 años y empezábamos en marzo y terminábamos en septiembre.
llegaba y se paraba domingo a la 1. Mucho cuidado, que no es que se movía lunes a las 7 y el que había estado medianoche lo hacía al revés. Entraba en la mañana, salía a la 1 de la noche. Venía el relevo a la 1 de la noche y se tiraba hasta la 1 del día. Y así toda la semana. Y todas las semanas nos cambiábamos la madrugada. Por horas teníamos un reloj de la comunidad que, por cierto, se han perdido todos. Pero problemas no. Iban a lo primero, te daban los cupones en el cafetero, o te lo daban en Carcocinero, los cupones, o te lo daba el vigilante, y luego pasaba el vigilante y lo que estaba regado lo recogía. Ya sabías que donde tenías que ir y donde tenías que regar, pero cuando se revolicaba la cosa era cuando llovía, porque ya él tenía que mandar al vigilante y cuando iba al agua suelta más, porque cuando iba al agua suelta bajábamos allí al motor que había viejo de aquí de la comunidad y nos decían, tú vete allá, tú vete, tú. Cuando el agua iba ya suelta, cuando blandeaba el tiempo que llovía, nos mandaban a un sitio u otro. Unos iban al motor, porque había que subir las bombas, o había que bajarlas, o había que repararlas. Y otros a limpiar hijuelas, que decíamos nosotros que eran las acequias que había. Y así nos distribuían. Otros se iban a lo suyo porque no les interesaba de irse, porque cuando blandeaba el tiempo que llovía, tú te podías ir donde quisieras. En la fisura ahí, en 1922 salía el agua sola. Bueno, y luego ya se instalaron los grupos horizontales. Cuando los regadores, yo para mí, habían más de 150 metros para abajo, porque yo llegué a sacar las bombas con un pariente de Tesería, que le decían el Peñón, que tenía el taller en la Losilla. Con aquel saqué yo los 2 motores que tenía la fisura, que por cierto me quedé espatarrado en una viga de hierro, que no me se hicieron tortillas porque Dios no quiso. El pozo de fisura, porque lo visité personalmente, que en 1965 el agua estaba a 30 metros. A 30 metros, que bajabas por las escaleras del pozo, vamos, y te reencontrabas allí en una especie de laguna que sería pues de las dimensiones de mucho más que toda esta sala, es decir, vamos a hablar de más de 20 y tantos metros de larga, por no sé, por un ancho de 15 o por lo menos sí cabía, porque había unas pasarelas por en medio para poder manejarse a arreglar las tuberías, que eran enormes de grandes, o sea, de un calibre, yo no sé calibrar, pero eran así de gordas, ¿no? Lo que más impresionaba era la profundidad que estaba el agua, que estaría, no sé, había agua allí de a 4, 5, 6 o 7 metros de profundidad. Era difícil de calcular porque era tan limpia el agua que parecía que estaba pegada al suelo, vamos, el nivel. El tema de los sangraones y de las acequias y de las norias es muy importante, ya digo, por la toponimia. Hoy día lamentablemente están todas desaparecidas y es muy difícil incluso de situar. El quite quiere decir la zona. En cada sitio se nombraba una cosa. No. Aquí Es la división, la división de parcelas. Lo que divide Pero una no cosa es y la un- otra. no es como un tenemos la partido. costumbre de que las No, escuelas que nombrábamos aquí tenían un nombre y allí tenían quitas. De la hijuela esta, aquella es un quite. Exacto. Nada que ver la huerta de entonces a la de hoy. Hoy da pena. Hoy da pena, dice. O sea, aquello era un vergel. También hemos perdido los camarones que había, camarones de agua dulce en las acequias. Pero digo camarones, una gambita así que las cogíamos para cebo, para pescar, porque había muchos pescados también, en las acequias reyes, mira, hoy. Los camarones, eso era una gozada. Estaban ahí, pues no estaban allí 100 años ni 200, estaban desde que el mundo era mundo y nos lo cargamos nosotros. Sí. En los años 70 o 80, en fin. De todas formas, la huerta de Villena, todo florecía porque había agua por todo. Entonces todos vivían, los llorones, los olmos, los chopos, todo. Porque es que los pastores se llevaban una cosa que le decíamos cañota
para las vacas, porque en los sangradores había cuando llovía era cuando más crecía, y se llevaban para las vacas, porque decía Espinosa, uno que tenía vacas, que eso le servía de ensalada a las vacas. Como carrizo, ¿no? Y lo mismo había No, era lirio, una cosa que había hueca, anea, hueca. que había Hierba linde, cañota, hierba linde, pues, todo mezclado. que todo vivía por eso, porque había muchísimo agua por todo, y todo vivía porque por encima, había entre la raaz, la olla y la macolla, sobre las 30 o 33 norias. Todo eso era de todo lo que sudaban los bancales, porque ya le digo que habría veces que se secaría el agua 7 o 8 veces. Se reutilizaba. Igual que una maceta. Una maceta la pones encima de otra y lo que suda se alimenta a la otra. Y así. O sea, 30 o 35 norias en la olla, macolla. Yo también me acuerdo de crío que nos metíamos dentro de la acequia del Rey, que el agua era totalmente transparente, clara, estaba limpia, entonces la acequia del Rey estaba limpia porque todos los años se le hacía un mantenimiento. Los regadores, cuando no tenían trabajo, pues se cortaba el carrizo o se quemaba, estaba limpia. Y yo recuerdo de crío de entrar a la acequia del Rey a pescar el pececillo este que había, el farqué de colores, era muy chiquitico pero era precioso, de colores, a pescar el farqué, y el agua estaba totalmente clara, y luego estaban los, digamos, una especie de muros que había dentro de acequia del Rey, que estaba hecha de piedras de Simón, y el agua hacía como un poco de cascada. Sí. Todo eso ha desaparecido, porque al limpiar la acequia del Rey se lo cargaron todo. Y aquello entonces era una preciosidad. Y hoy, sin embargo, la acequia del Rey pues nos está originando un problema gravísimo. Es una asquerosidad. Problema gravísimo. La hijuela honda, la hijuela raíllos, la hijuela la higuera, todas esas hijuelas eran hijuelas, y el bancal estaba a la altura del techo. Había que hacer mucho hinche. Y la hijuela aquí, y entonces Para que subiera el agua. para que subiera el agua a la altura del techo, y te se hinchaba desde la canal madre que bajaba, que es por donde va la canal madre del Rey y de la Rajal y Pinchallos. Iba una canal de cemento por donde, y allí ya salían por las hijuelas piedras, y después de piedras césped, que entonces no existían los plásticos, mucho cuidado. Y entonces cuando ya la tenías hecha con el estilo césped Lo que se podía recoger por allí. césped de tierra mezclado con broza. Y entonces con el estir del legón apretando para que no te se fuera. Y venga a apretar, y venga a apretar, y venga a apretar para que no te se hiciera mucha agua, y con idea de que no te se perdiera el agua, en la parada abajo volverla a coger otra vez para la poca que te se escapara, que fuera diciendo hinche. Había que tener mucha idea. Aquí en el Despeñado Condomina y los Avares y el Olmillo, eso es canela para regar con el legón, para regar la manta. Una de las veces estaba lloviendo y yo estaba regando, y me acuerdo que eran unos guajopones que eran de conejo, y si no hubiera sido porque se llevó algún caballón, pues me hubieran llevado a la comunidad, ¿no? Porque es que la tierra tiene mucho misterio. Es como si nos hubiera regado los 3 días. Tirabas la tierra para lo harto y se hacía polvo. Lo peor, se chupa la humedad de una forma que es inexplicable. Y ya le digo, si no hubiera sido porque se llevó algún caballón, me hubieran llevado a la comunidad, porque entonces los que estaban fueron todos a ver lo que pasaba en la riega. Pasaba que cuando se regaban polvo, pues como estaba la tierra tan esponjosa, pues había veces que plantabas el farol, te iba a ver si se había regado la parada, farol al suelo. Y decía, ¿dónde está ya mamá? salía el agua. Eso lo hice yo. Hay que ponerle otra vez la mecha y otra vez. Porque el farol, ¿con qué funcionaba?
con aceite y petróleo mezclado. Y tenía una tortilla que llevábamos a la Candileja, que está ahí el farol que yo tenía, y la llenaba, porque el farol siempre lo administrábamos al que teníamos que ir. El Legón, aquí en el Paso Alto y la Albaina que estaba yo, ahí el Legón era de uno para otro, pero el farol cada uno suyo. El día de mi santo, San José, había la época de las patatas, ni había santos, ni había domingos, ni había nada. Porque lo que pasaba en aquellos entonces, que había veces que apretaban tanto, el estar encima de la riega, porque aquí había mucha riega, que apretaba tanto, que a lo mejor el lunes te tenías que ir a tu casa con el pañito. ¿Ya? No te daba tiempo. Porque el vigilante No siempre comía. decía lo mismo, lo que está en el saco ya no le sale. No comía. Como queriendo decir, si mañana llueve, ya está regado. Pero además de eso, es que cuando no te puedes confiar, cuando hay mucha riega, porque es que a lo mejor el lunes no regaba y en el martes ya te luchaban de cupones, porque aquí había una barbaridad, salían 7 paras de agua y no dábamos abasto, porque nos metíamos allá donde lo tienen los camañes, allá. En la curva. O sea que había muchísimas riegas y ahora me quedo yo alucinado porque es que si ahora estuviera lo de entonces, no hay agua ni para salir ahí a la puerta de la calle. Del agua que se gastaba entonces ahora. Porque es que además de eso, había muchos embalses que, como los bancales es con una maceta, riega y sale. Y se regaba, y como se regaba manta, pues había tablones que decían, como el Paso Alto, las Guasicas, y todo eso se alimentaba y regaban muchas taullas había agua que se sacaría por lo menos 7 veces. Luego estaban las norias, que también era de los remanentes que los bancales escupían. Y de lo que se escapaba de la hijuela. Luego, cuando a lo mejor daba de mano a la una, porque estuvimos un tiempo que también si no apretaba la riega, pues a la una, pero es que los motores a lo mejor tampoco era fijo de decir a la una que se quede en seco, no, a lo mejor a la una tirabas el agua y siempre había algún escape para alimentarse lo que estamos hablando de los embalses. Porque ya vinieron las vacas flacas y ya empezaron a restringir porque ya no en la comunidad ya le parecía mucho dinero el tener los regadores. Sí, bueno, también un poco también el cambio de legislación de mediados del siglo pasado. Hasta estos tiempos el tema de los costes de seguros sociales para las empresas, los costes sociales para las empresas han sido cada vez más grandes, ¿no? Y también pues la estructura de la comunidad, mantener una plantilla para solamente, como estaban diciendo, de 6 meses, de fijos y luego eventuales, pues todo eso ha ido pues obligando a las comunidades de regantes a prescindir de los regadores en plantilla y pasar a que el propietario se efectuase por sí mismo el riego. Sí, en mi caso yo me acuerdo que cuando estaban los regadores, pues la verdad es que era muy cómodo, porque ibas, sacabas el cupón, luego te mandaban al regador y aquel se encargaba de regar y punto. Luego cuando se pasó, que se quitó los regadores, luego nos teníamos que hacer la riega nosotros mismos. Ya teníamos más faena si cabe. ¿Qué es lo que pasaba? Que como había muchísima riega y había problemas con el reparto del agua, nosotros teníamos, en este caso, la propiedad nuestra era una propiedad de las más grandes de la comunidad de regantes. ¿Qué pasaba? Que teníamos mucha riega. Entonces ya dimos el paso de decir, bueno, como nos toca regar, yo me he tirado semanas enteras regando toda la noche. Que nos comían los mosquitos y te cagabas de miedo y bueno, pasaba de todo. Madre mía. Pasaba de todo. Entonces nosotros adoptamos de decir, vamos a hacernos el embalse, echamos el agua por la noche al embalse y por el día regamos nosotros a nuestra comodidad. Ese fue el primer paso que dimos, hacer nuestro propio embalse para no tener que regar por la noche y regar durante el día, y a la vez colaborábamos en este caso con la comunidad, porque también le estábamos quitando peso de riega a la comunidad. El agua por la noche iba para nosotros, ya no tenían que estar las personas regando por la noche. Y luego ya se pasó al tema de la aspersión y del goteo, que es lo que hoy... Aquí se ponían patatas, se ponían ajo, se ponían cebollas, luego después del trigo se ponía panito, se ponía alubia, y había un variado muy grande que iba
para ver faenas de riega todo el año, todos los 6 meses. De todas formas, siempre había incomodidades y cosas que surgían, porque hubo una temporada que también los pastores pusieron alfalfa y eran unos relevos que era agua, porque lo que querían el alfalfa es que le dieras agua. Entonces, pues allí comías y si era preciso almorzaba tranquilo. Lo que pasa que el primer riego no podías dejarla, el primer riego era el peor, porque en polvo, como te descuidaras, o se llevaba un caballón o una regadera o algo, y tener a lo mejor ganas de almorzar a las 9 y comer a las 2. Hilo Olmillo, El Rey, Bulilla, La Losilla, Caracol. Ya terminado ahí, porque Pinchello y Arraal los he nombrado, ¿no? Y Galeno. No lo he nombrado. Pinchello y Arraal. Y Galeno. El Galeno no tenía derecho a agua, ni tiene. Pero se regaba. ¿Qué se regaba? Pues algo se regaba ahí. A sobrantes. Sí. Albaina. Albaina hasta... El paso harto. Eso. Y luego ya pues estaba, lo nombrábamos la Atalaya, la Casa de la Aceite Rey, ya los nombres... Capellanía. Capellanía baja. Y así va a ser. Todos esos hilos que que se han nombrado. Y los que hemos conocido eso ahora nos tiene que doler, pero mucho. Con decir que los patos silvestres era fácil verlos en la acequia del Rey porque repostaban allí, vamos. O sea, yo he visto muchos patos en la acequia del Rey. Ve a buscarlos ahora. Todo esto, pero lo hemos visto. Mucho. Todo esto viene por la necesidad de terminar con el riego a manta. O sea, antes con el riego a manta, con el embalse de los bancales, de todas formas, todas las ranas, los pescados y todo eso, desde que se tiró la depuradora, Eso, la culpa la tuvo... de noche se tiraba, La culpa la tuvo eso. todo eso se perdió. Cuando se secaban las norias, porque teníamos un embalse que decíamos acequia, para sacar el agua con la noria, y donde yo lo llevaba a Rento, teníamos 3 juntas. Cuando se secaba, bajaba a la acequia, por un lado o por otro, y cogía la zaranda del garbillo, de la paja, de echarle a la bestia, y cogía media zaranda de pescado, porque venían los pescados. Era. Muy grandes. Y cuando apuraba lo sacaba a los cabirones. Y era por eso, porque había agua por todos los lados. Los membrilleros, lo mismo, estaban todos los años gozando del agua. Estaban en las orillas de la acequia y luego cogían, a lo mejor, nosotros mismos cogíamos 1000 kilos de membrillo, que allí en la Plaza Vieja los compraba Tetoni. Y así todo. En el Prado, aquello se llamaba el Prado. Y no se agusanaban. Claro. Y ahora se agusanaban los primeros de cogerlos no valen, pero luego estaban buenos. Me acuerdo yo que se ponía el pozo en marcha a las 8 de la mañana y se paraba a las 8 de la tarde. Eran 12 horas, ¿verdad? Cuando no se tenía que regar por la noche. Eso ahora sería impensable. Ahora es obligatorio tener un embalse por el tema de por el tema de los precios de la energía. Ha sido obligatorio el pasar del riego a manta, a este riego, a la modernización del sistema de regadío, ¿no? Por eso, por ahorro de agua, ahorro de costes y todo eso. De todas formas, con el riego como se hace ahora moderno y de la otra forma menos, de todas formas faltaría. Sí, claro. Eso Si está estuviera claro. como antes. Sí, claro. Porque es que la red es muy grande. Hay mucho terreno para regar y agua cada vez menos. Porque ahora mismo tu abuelo te dejó 2 taullas y tú no sabes ni dónde están. Esa es la primera. Lo segundo, este hombre, como este hombre de la edad de este hombre, dice: yo no hago un gasto para no sacar nada. Es que es así. Claro. Ahora la pena es el agricultor que tiene que vivir de la tierra. Porque se muere de asco. Eso es la pena hoy. Ni más ni menos. En cambio antes era una hermosura. Si quisiéramos hablar de toda la historia que tenemos sería interminable, entonces ya llega un momento que tenemos que cortar,
De todas maneras hay que agradecer, como he dicho antes, que hemos dado en este caso con 2 personas, antiguos regadores, que tienen una historia muy larga, muy bonita y que tienen buena memoria. Y bueno, agradecer a César López, que va a recoger todas estas historias, y a estas 2 personas, a Pepe el Pepú y Pepe el Peñón. Y hemos pasado un rato muy agradable todo, nos ha servido para recordar. Y bueno, esperemos que sigamos, esperemos que esta historia continúe por muchos años y que la huerta, en este caso, que es lo importante, si cabe, es que mejore en la situación en la que está, porque está en una situación ahora lamentable. Empeño tenemos todos, esperemos que mejore la situación de todo y de todos, por el bien de todos, y que la veamos como estaba antiguamente. Y muchas gracias.